Bueno, yo soy Julián Usma, soy comerciante, soy de Medellín y empresario, emprendedor de acá de la región. Mi primer acercamiento con los negocios en la infancia, pues recuerdo por allá en el año 80 y algo, no recuerdo muy bien. Me dio por vender mazapanes en el colegio. Mi mamá me ayudó a hacerlos, tenía 8 años. Compramos las tintas, la leche en polvo, todo eso, hicimos figuritas, las bolsitas. Recuerdo que las prensaba con un espejito y un encendedor. Y fue mi primer negocio, fue el primer boom. Le vendía a todos los compañeros el paquetico de mazapanes. Pues en mis tiempos, en los 80s, no había libre importación. Y más adelante, ya tenía que unos 12, 13 años, comencé a vender chocolatinas americanas, chicles, todo eso que uno traía supuestamente de San Andrés. Entonces se vendía muy bien y como estaba en un colegio que era muy bueno, San José de la Salle, había un buen poder adquisitivo y bueno, fue el boom del negocio. Yo iba por la mañana con 2 morrales, el primero lleno de chucherías y vendía hasta que se acababa. Recuerdo que en mi casa terminé con una nevera llena de chocolatinas, Snickers, Tres Mosqueteros, pues hice buen dinero en ese entonces, me acuerdo. Mi relación con los animales, pues yo no sé, eso es algo innato, algo que nace con uno. Yo veo cualquier animal, me da ganas de cogerlo, acariciarlo, y eso lo tenía presente desde muy pequeño, pero en mi casa no me dejaban tener ningún tipo de animal. Yo me acuerdo que llevaba a mi casa murciélagos, lagartijas, alacranes, lo que me encontrara. Y mi mamá no, vea, ponga esos animalitos afuera en su medio, que eso no es para que estén dentro de la casa. Mi mamá siempre fue como muy... quería los animales, pero respeto pues. Y fue una lucha constante de tener un perro o tener una mascota y nunca me dejaron. A la edad de 8 años también, 9 años, estaba jugando con una amiguita dentro de la casa, me caí y me partí el diente frontal, 3 pedazos, quedé mueco. Entonces ahí vino el primer negocio serio de la vida. Yo le dije a mis papás, no me dejo poner un diente hasta que me den un perro. Y bueno, me acuerdo que eso fue un viernes, al domingo me estaban comprando un pincher que se llamaba Bonnie. Bonnie duró 17 años y fue, pues no, la mascota, era el osito, mejor dicho, para todas partes. Yo lo llevaba hasta el colegio y en ese entonces era un boom porque no se veían los pinchers, se veían era de los lanudos y todo eso y bueno. Entonces eso fue como mi primer mascota oficial. Bueno, las mascotas que tengo actualmente, tengo un hurón, una niña que fue rescatada. La rescatamos pues de un hogar que estaba en Medellín, que vivía prácticamente pues en unas condiciones muy deplorables. No tenía pelo, estaba desnutrida y que hoy pues al día de hoy lleva conmigo ya 5 años. Y tengo una gata que se llama Michi, que fue de las últimas que quedó del nido del jabalí. Después de ese incendio y todo eso, quedó viviendo conmigo. Bueno, el amor por los animales, pues siempre estuvo ahí, ¿no es cierto? Siempre estuvo presente. En las pruebas psicológicas, no sé, esas pruebas que hacían en el colegio, siempre salían las sociales muy altas. Y bueno, pero yo tenía en mi cabeza que iba a ser veterinario, pero recuerdo que yo soy hijo único, me senté con mi papá, mi mamá un día en la sala y me dijeron, bueno, ¿usted qué va a hacer de su vida? Eso fue en 10º, en 11. Y yo no, pues yo quiero estudiar es veterinaria. Y me dicen, hombre, pero si usted es tan bueno para el negocio, para las sociales,
y usted sabe en este momento cómo le pagan a un veterinario. Entonces no es lo mismo que esta época que el veterinario gana pues bastante porque todo el mundo ya tiene mascotas. La referencia hoy en día es que la gente no quiere hijos, sino que tiene animales, tiene el gato, tiene el perro, o como yo que tiene otras mascotas. Y bueno, en esa época era más difícil, el veterinario no ganaba tanto, era un poder adquisitivo más pequeño, no había esa variedad de animales que se ven hoy y bueno, le pagaban con un sancocho. Esas fueron las palabras, entre comillas, de mi papá. Entonces yo dije, no hombre, a mí que me paguen con un sancocho, 5 o 6 años en una universidad, no, voy a estudiar otra cosa. Y estudié Derecho. Entonces yo estuve 13 años en el Colegio San José, salimos y de ahí tuve la opción de entrar a la Universidad de Antioquia o a estudiar en Bolivariana. A mí me gustaba mucho la universidad pública, me gustaba mucho como la libertad de pensamiento, como, no sé, como esa simbiosis de diferente gente, ya se mezclaba todas las clases sociales en esa universidad. Por eso se llama universidad, ¿no? Viene de universalidad. Y bueno, y estaba la privada, que era bolivariana, que era seguir como si estuviera estudiando en el San José, que es una universidad católica, con unos dogmas y con unos preceptos, pues, unos valores y bueno, su temática religiosa. Mi papá me dijo, no se puede ir por allá porque usted se vuelve un guerrillero, comienza a tirar piedras o alguna vaina. Entonces entré a Bolivariana y listo, comencé allá, estuve un año. Recuerdo que el horario era muy duro. A mí me tocó en el San José madrugar, fue madre 5 de la mañana para estar en el colegio a las 6, porque mis papás trabajaban, entonces me mandaban en el bus con los de bachillerato. Entonces imagínate un niño de preescolar o de primaria con los de bachillerato. Entonces yo me quedaba por la mañana pintando, coloreando, leyendo, X. Entonces no, ya en la universidad yo dije no, esta madrugadera me va a matar. Y a mí nunca me ha gustado madrugar. Odio madrugar, detesto madrugar. Fuera de eso tenía un excelente profesor Chepe de Derecho Romano, que el hombre llegaba y si uno no estaba a las 6 en punto dentro del salón, el tipo cerraba la puerta y colocaba 0. Y fuera de eso hacía examen, hacía un quiz. Entonces vos cuándo te vas a recuperar de un 0, eso era una cosa tremenda. Recuerdo que en el salón estudiaba una chica que era de acá de Río Negro y me dijo, Julián, va a haber un acuerdo institucional entre la católica y bolivariana. Y bueno, yo dije, vámonos para allá. Pero lo que me llamó la atención es que era estudiar de 6 a 10 de la noche. Y yo dije, no, para allá me voy. Y bueno, todo el mundo puso el grito en el cielo, porque en ese tiempo estas ciudades estaban muy afectadas, esta zona, por la guerrilla, por los paramilitares. Recuerdo que en la autopista cada rato quemaban buses, ahí en Belén. A vos te llegaba el panfleto del ELN, los paramilitares cogían cualquier pelado en la calle y lo tusaban. Pues uno veía una guerra aquí de poderes tremenda y un desorden ideológico muy grande. Pero bueno, aún así me instalé, me encantó la región. Recuerdo que en ese entonces no dejaban construir más de 5 pisos, no habían edificios, no habían escaleras eléctricas. Tengo una anécdota que en el parque de Río Negro, cuando tenía ya el nido del jabalí, hicieron un centro comercial donde está la notaría y colocaron las primeras escaleras eléctricas de Río Negro.
Y recuerdo ver gente de todos los municipios aledaños hacer la fila para montar en escaleras eléctricas. Pues son cosas que uno como citadino, pues uno goza con eso. Bueno, mi gusto por el rock viene de mi papá. Yo nací siendo rockero. Mi papá siempre colocaba su música, su rock. Tenía su colección de discos, de acetatos, LPs, como lo quieran llamar ahora. Y tenía desde Led Zeppelin, Black Sabbath. No, tenía una cantidad de discos y siempre era en torno a la música. Recuerdo que los viernes él llegaba de trabajo, apagaba las luces, prendía la música y era una fiesta. Era una fiesta. Entonces yo nací con ese gusto por el rock. Nunca escuché otro tipo de música, nunca me gustó. Obviamente pues que para uno estar dentro de una sociedad, estar con la novia, pues uno bailó, hizo todo eso, pero la música desde que yo me levanto hasta que me acuesto es rock. Siempre ha sido una apuesta por el rock and roll, siempre. Desde muy niño, desde que tenía 7 años, yo soy de familia numerosa y mis hermanitos y mis hermanas escuchaban la música popular. A mí nunca me gustaba. En mi casa, mi padre tenía un radio grandísimo, esos antiguos de tubos, y una antena inmensa, y a través de esa antena yo cogía emisoras americanas, ¿sí? Y a través de esas emisoras americanas comencé a escuchar el boom, 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 y siendo yo un niño de 7 años, ¿sí? Ya en los años 66, ya comencé a escuchar y a diferenciar un poquito la música del rock y me fui afiebrando poco a poco a ella, ¿ya? Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales mi familia, mis hermanos escuchaban la música popular. En ese entonces eran la música del pueblo, los paseos, la música tropical, ¿sí? De esa época. Y yo me encerraba en mi habitación a escuchar las emisoras americanas. Me fascinaba la pronunciación, me fascinaba cómo sonaban esas guitarras y la voz del cantante. Entonces fui cogiéndole el dulcecito al rock. Desde que Julián estuvo en gestación de mi querida esposa, madre de él, ¿sí? Yo le colocaba rock en mi habitación y cuando él estaba, digamos, de 6 y 7 meses en plena gestación, cuando yo prendía el rock en la casa, ¿sí? Sentía cómo él se movía, ¿sí? En el lado de mi mamá hasta mi señora me decía, pero ¿cómo se mueve? Y es que se va a hacer rockero, ¿ya? Y ya cuando él nació, la música, a pesar de tener los jugueticos para que sonara din don, yo le colocaba rock, ¿ya? Ya le fascinaba y chiquito brincaba en los pies de un añito, tutú, ta, tutú, ta, hacía así, y él mismo brincaba, tutú, ta. Y este hombre fue rockero ya. Y en mi casa yo escuchaba sino rock nomás, sin importunar a mi señora, porque ella era más crossover, sí, pero a pesar de todo le gusta también Rosito, pero no tanto como a mí, y le he respetado mucho su estilo, su música, lo que a ella le fascina, porque ella es más crossover, más de todo, y a mí el tema siempre ha sido el rock. No inoportuno a nadie, en mi apartamento yo no pongo los equipos a todo volumen, utilizo mis audífonos para escuchar mi rock, para dormir escucho mi rock, si voy en el carro escucho mi rock y todo es a base de rock. Y cuando tengo un problema, mientras más grande sea el problema que tengo, más escucho el rock. Era tanto mi afecto y mi amor hacia mi hijo y verlo pues en su edad todavía preadolescente o ya llegando a la adolescencia y que me tirara una moto, una bicicleta, le dije, no, apenas tengas los 16 años, te saco tu licencia de conducción, ¿sí? Y con todos los amparos que autorice la ley, y más bien manejas carro. Realmente porque
uno veía, por ejemplo, la congestión vehicular, ¿sí? Pero nunca le quise dar moto ni bicicleta. Ni yo la utilicé porque le tenía el pánico a eso. Ese pánico me lo hizo perder, fue él a mí, ¿ya? Dice, bueno, vamos a conseguir, él me habla siempre, yo quiero ser harlista, tener moto Harley. Yo no lo veía pues como con la intención de tener Harley, hasta que se despertó el sentimiento más en él y me influyó tanto que nos decidimos adquirir motos Harley. La ruta del 66, Ruta 66, en Estados Unidos, de Chicago a California. 18 días dándole manivela a esas motos. Ese fue el mejor experimento que tuve con mi hijo y para mí es uno de los recuerdos más grandes que tengo en mi vida. Haber hecho ese recorrido, porque eso es un símbolo para las personas que se jactan de ser harlistas, ¿sí? Y que nunca no han tenido, digamos, la oportunidad de hacer eso, o sea, coronarse haciendo esa ruta. La ruta del 66, Route 66. Yo me quedé en el Oriente por la tranquilidad, por la educación que se vivía en ese entonces, el buenos días, el buenas tardes, vos conocer el vecino, el carnicero, el contador, el padre, el párroco, el que conduce el bus, y todos éramos conocidos. Así no nos quisiéramos, pero éramos conocidos, uno sabía quién era fulanito. Me encantó eso. En la ciudad se había perdido ya mucho eso, y más en la época que yo estuve, que fue la violencia en la ciudad. Entonces aquí se vivía esa tranquilidad. No, pues a mí me encantan las cosas antiguas y las cosas bien hechas. Antes todo era hecho con corazón. La gente se sentía orgullosa de pertenecer a una fábrica, de hacer un objeto, se sentía parte de ello, ¿no es cierto? Y uno lo ve reflejado en las cosas. Las cosas de antes fueron hechas para durar. Entonces yo veía en mi casa y en la casa de mis abuelos esas cosas bien hechas, viejas, que en ese entonces no eran tan viejas, que eran hechas en Estados Unidos y que tenían como esa rudeza, esa firmeza, y que no se acababan. Decir, la lavadora, la nevera, y bueno, y cositas que tenían ellos que habían dejado pues como en el closet, y pues eran tesoros para mí. Entonces me encantaba ese estilo de los años 30, de los años 20, donde las cosas reflejaban como ese orgullo de cuando la gente pertenecía a algo y quería sacar algo bueno. Entonces sí, eso me ha encantado. La música, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, es rock. Siempre ha sido una apuesta por el rock and roll, siempre. Incluso mis negocios siempre han sido de rock. Cuando abrí mi primer bar, recuerdo que venían administradores de otros negocios y me decía, Julián, usted tiene un espacio muy bueno y maravilloso para que coloque un bailadero, un rumbeadero. Y yo no, mi viejo. Este es un espacio que yo creé para mí y lo comparto con los demás. El que quiera venir a escuchar rock, bienvenido sea. Pero si no, tiene otras opciones. Y siempre fue la apuesta por el rock. Un harlista. Primero que todo, la palabra harlista es muy nuestra, es muy colombiana. La palabra debería ser biker o... A ver, biker, sí. La palabra gringa en sí para motociclista o biker. Ya, esa sería la palabra correcta. Harlista es ¿por qué? Porque corresponde a la Harley como tal.
Pero hay que desenglosar eso, es que ahí viene una historia larga. Cuando comienzan las motos en Estados Unidos, comienzan varias marcas, entre ellas Harley Davidson, Indian. Se dieron apertura en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina el año 45, quedan todos estos excedentes de motos, ¿ya? Y los soldados comienzan a comprar esos excedentes al gobierno y comienzan a salir en estas motos, cambiándoles el color, el estilo, poniéndoles accesorios, y comienza esa cultura del motociclista ya, lo que es el biker. Entonces comienza como esa hermandad que hubo en la guerra, ya comienza en las calles, en las carreteras, y comienzan a verse sus pintas, su vestimenta, sus colores, sus formas de pensar. Nace como de la libertad, de la rebeldía, ya ante esa guerra que se vivió y ante las formas del Estado regular las cosas. Entonces de ahí viene como esa magia de rodar por Estados Unidos, que son esas carreteras planas gigantes, y disfrutar lo que es una rodada con amigos o solos, esa libertad que se siente, ¿ya? Entonces, bueno, de ahí vienen cosas míticas como la Ruta 66, que era la antigua ruta que unía a varios estados de Estados Unidos, y es como la insignia ahora de ir a hacer esa peregrinación a la Ruta 66 de Estados Unidos, que ya con las interestatales se acabaron. El término harlista viene acá a Colombia porque las primeras motos que llegan acá son Harley, pues motos grandes, de motor en B. Entonces los primeros que tuvieron estas motos fueron los tráficos de Bogotá y de Medellín. Entonces era la indumentaria, las botas largas, de cuero y todo lo demás, y algunas motos la tuvo la policía. Pero en sí ya la gente compraba pues los excesos también que quedaban. Trajeron muchas de estas motos en las épocas de los 80s y de Pablo Escobar, y por su costo pues se vuelve un artículo de lujo. Entonces comienza esa palabra que se llama harlista. Harlista, la persona que anda en una Harley. Pero en realidad harlista es ese sentimiento de libertad, de vida, de la visión de ver las cosas y de convivir una vida con la naturaleza, con la libertad y con el respeto a los demás. Lo importante de tener una identidad en un negocio. Yo digo que antes de esa importancia, la importancia radica en su persona, en tener identidad como persona, ¿ya? En ser uno ecuánime, en ser transparente, en usted levantarse, verse al espejo y verse como una persona que es, no emular lo que no soy, ser transparente consigo mismo. Si a mí me gusta el rock, ¿por qué voy a montar un negocio de vallenatos? ¿Por dinero? No. Eso ni es digno, ni, pues no sé, no tiene nombre. Ya, uno debe hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le apasiona. Ya, esclavo es aquel que trabaja por algo que no le gusta. Por eso se llama trabajo, porque te pagan por una remuneración de algo que ni siquiera te gusta. Ya, mientras que su labor o su pasión lo puede hacer uno hasta gratis y uno vive feliz. Cuando uno escucha una música con letras que no son propias de uno, por ejemplo el inglés, el alemán, hay un gusanito que te carcome y te dice, pues madre, ves, qué video tan bacano, qué canción tan buena. ¿De dónde viene? Pues uno se hace la pregunta, ¿de dónde viene? ¿Cómo es esa gente que canta eso y me hace vibrar con una emoción diferente? Entonces, yo creo que eso nace de ahí, de querer experimentar lo que vos ves en un video de rock
experimentar la letra de una canción, experimentar ese swing que te traen de otro país, de otro continente, ¿ya? Entonces ahí nace como el gusanito por viajar, ¿ya? Y es esa relación, la música siempre te va a memorar a experiencias de tu vida y momentos de tu vida. Y el rock para mí, pues, viene anclado a eso, a vivir, a ser el rebelde sin causa, a ser el comerciante, a ser el aventurero, a ser el viajero, no el turista. El turista, ahí hay una diferencia entre turista y viajero que mucha gente confunde. Turista es aquel que paga un paquete completo con hotel, con alimentación, con la recogida en el aeropuerto, te llevan, te traen de la manito, te dan hasta la misma comida que tenés en casa y no experimentan otras cosas, nunca se sienten vivos de verdad, nunca tienen un reto. El viajero compra su tiquete y se va a convivir con la gente en ese mundo al que va a visitar. Entonces eso te conlleva a un montón de retos, ¿ya? A convivir con las personas reales, no las personas que te sonríen en un hotel, sino las personas que en realidad viven el día a día en sus países. Entonces eso es lo rico y lo fascinante. Yo me he dado cuenta en mis viajes que el idioma universal es el rock. La gente escucha rock en todos los países. Hay otra música y otros ritmos que se escuchan por comercio, pero el rock es a nivel mundial, se puede decir, un credo. ¿Qué es un credo? Un estilo de vida. Ajá. Bueno, lo primero, mi consejo para la gente que quiere empezar a emprender, a seguir su propio camino. Primero, no hay edad. Uno puede comenzar de 25, de 18, de 30, de 42, de 60 años. Lo importante es saber lo que uno quiere, perseguir su esencia, va a ser más fácil. Y nunca desfallecer ante los problemas, ante las dificultades. Es perseguir lo que se sueña, lo que se quiere. Y no desfallecer en el intento. No dejarse llevar porque te dijeron que no podés, porque no te lo permitieron. No, es luchar por un sueño y creer en él y apostarle todo. Mi apuesta fue toda por el rock and roll y aquí estoy.